que el próximo jueves tendremos aquí a la profesora Carmen Monasterio de Sindité y a Sergio Álvarez de Sinafún. Bueno, aquí estaremos debatiendo no solamente sobre los sindicatos, tienen vigencia o no los sindicatos, por qué el Consejo de Trabajadores, por qué ese planteamiento, en base a qué, en base a un proyecto, tendríamos que hablarlo. Bueno, entonces ya el próximo jueves, espero que vengan, espero que no digan lo mismo, que no justifiquen de que me invitaron a última hora para una reunión, porque eso es embuste no conmigo, Acuérdense que yo fui aquí, yo vivo aquí también, en esta tierra, para no decir en el estado Vargas, en esta tierra, y todos sabemos, todos hablamos. Bueno, aquí tenemos entonces la presencia de quien sí asistió, Guillermo Echarri. Buenos días, Guillermo. Buenos días, José. Encantado de estar en tu maravilloso programa, agradeciéndote en nombre de la Alternativa Democrática la invitación a Johnny Artú y por supuesto a ese maravilloso director y productor del ambiente artístico que es Cheo Baloa y a su maravilloso equipo. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas que tú quieras y debo decirte que yo voy a asistir siempre, ojalá me invitaras todos los meses por lo menos veces, porque esta es una tribuna que nos hace falta a todos los de la Alternativa de la Oposición, ya que ustedes han monopolizado los espacios mediáticos, tiene 32 canales de televisión, Maduro cada vez que le da la gana imitando al presidente Chávez, que además es inimitable, produce una cadena para hablar cosas espurias y lamentablemente segundas partes nunca fueron buenas. Yo le voy a dar una clase de manejo audiovisual al presidente Maduro para que sepa comportarse ante los medios de comunicación, porque últimamente hasta grosero se ha puesto. Estoy dispuesto pues a contestar todas tus preguntas, yo no rehúyo combate, pero claro, debo decirte también que el diputado José Félix Valera siempre ha trabajado a la sombra y él sabe que iba a debatir con un peso completo, con un peso play. Él no iba a debatir con esos empleaditos que tiene el gobernador, que él los humilla, los jefea. Yo soy un líder de este estado, más allá de la Alternativa Democrática. Y lo puede decir el amigo concejal Chico que está frente a mí, con el que tengo una relación extraordinaria, un hombre ejemplar, un hombre humilde, pero que me conoce. Yo no tengo nada que ocultar, yo estoy dando la cara al país y sobre todo a nuestro estado Vargas, la tierra que te acogió, José, una tierra generosa, que desgraciadamente lo que ha tenido es la desgracia de tener gobernantes que no sienten ni padecen, sino que se dedican a imponer cosas que no se ajustan a la idiosincrasia de nosotros, los naturales de aquí, aunque cuando estamos de acuerdo que todo aquel que venga a la región a trabajar en pro del desarrollo de ella sea bienvenido, pero no imponer cosas oscuras como las que han venido ocurriendo. Bueno, de todas maneras es importante también señalar de que nosotros tenemos opiniones diversas, indiscutiblemente. Por supuesto. Pero las opiniones diversas son fundamentales para que podamos y nuestra gente, pues, los televidentes puedan ubicarse en algunas posturas. Fíjate, aquí la mayoría de los medios de comunicación están en manos de los sectores oposicionistas, no solamente los nacionales, sino los internacionales. La guerra que han desarrollado contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, contra el presidente Nicolás Maduro, fue una guerra inclusive desde que asumió la presidencia de la República. Bueno, lo hicieron con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro, toda una guerra bestial a través de todos los medios de comunicación internacionales, inclusive medios de comunicación nacionales, la mayoría de las radios están en manos de los sectores fascistas, los sectores opositores, la mayoría inclusive de los programas televisivos están en manos opositores, o sea, son muy pocos los canales que realmente están en manos del gobierno. Lo otro es que la importancia de que el debate sea un debate con respeto. Nosotros aquí no podemos aceptar de que el compañero Echarri esté ofendiendo de manera como lo está haciendo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, porque es el presidente de él también, y es como su presidente, tiene que respetar al presidente constitucional y entender que todo lo que nosotros hemos vivido en estos años han sido producto de una actitud arrogante, prepotente,
sectaria inclusive de los distintos sectores de la oposición que hoy conforman, no sé si la MUO o no. Yo te quería preguntar, Echarri, pero tú estás allí del lado de los que han planteado la salida, ¿o qué? ¿Cómo es la cosa? José, en primer lugar debo rescatar esa inadecuada postura que tú, haciendo uso de que nos tenemos afecto y somos negros los dos, estás diciendo. Yo he tenido un tránsito por la vida de mucho respeto hacia la gente. Yo tengo todo el derecho del mundo de expresar lo que dice el artículo 21 de la Constitución Nacional, que la conozco también como tú, sus 350 artículos, sus 19 títulos, sus 8 capítulos y sus disposiciones transitorias. Nicolás Maduro lo reconozco públicamente, en público y en privado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según la cifra del CNE y constitucionalmente, pero no me priva a nadie de yo expresar, como lo establece también el artículo 51 de nuestro texto constitucional, el derecho que tengo a expresar mi idea, y más en un programa de tanta audiencia. Con respeto. Siempre hago las cosas con respeto. O sea, tienes mi respeto como líder social, como parlamentario, además, sobre todo respetar, yo fui parlamentario también. Y creo que debemos nosotros confrontar dentro del tránsito del respeto, el camino del entendimiento y buscando los caminos viables para que Venezuela, dirigida ahorita por ustedes, el Ejecutivo, y nosotros como una alternativa democrática, encontremos la respuesta para la solución de la enorme crisis. Tú hablas de que la oposición maneja... ¿Estás de acuerdo con la salida o no? La salida. Estoy de acuerdo con la salida electoral, José. Siempre he sido un hombre ajustado a principios. O sea, no estoy de acuerdo con los planteamientos violentos de, no, jamás. de Voluntad Popular, Primero Justicia. Yo soy un hombre de verbo fuerte y elocuente, pero quienes me conocen, tanto en el gobierno como en la oposición, saben cuál es la posición de Guillermo Echarri, de respeto, de entendimiento y sobre todo de diálogo. Y tengo muchos amigos en el PSV, en Tupamaro, en el MED, en el PCB, porque toda mi vida la he construido al calor del debate republicano. Pero tú estás diciendo allí una inelocuencia. La oposición, el oposicionismo, no sean vulgares, porque vulgares son ustedes. El oposicionismo no, la alternativa democrática que tiene derecho a expresarse. Ahora, yo me estoy enterando ahorita y mañana mando un artículo de prensa de que el Washington Post era nuestro, el New York Times y toda esa cadena. Aquí quienes tienen 32 canales de televisión nacional e internacional es el gobierno nacional. Aquí quienes manejan desde VEA hasta Últimas Noticias es el gobierno. No, ¿Cómo tú nos vas a integrar a nosotros, José, un hombre tan brillante como tú que viene de la lucha social? O sea, tú no te estás inventando el chavismo. Tú tienes 45 años de lucha social por tener una curul que además te la ganaste. No puedes estar diciendo mentiras, José. Tú eres un comunicador, mira, y persiste tu rol de comunicador. Ahora, vamos a debatir de la guerra económica que ustedes inventan cuando tienen al país en un colapso, en una crisis, en un deterioro, las madres de familia haciendo cola, pagando para que le hagan la suplencia en el trabajo porque no tienen los alimentos. Es una guerra económica. Yo no sabía que la incapacidad, a la corrupción que hay en este país, la llaman guerra económica. O tú me vas a decir aquí que no hay corrupción, José. Un hombre que siempre ha luchado por los altos intereses y valores de una sociedad igualitaria. ¿Me habla de quién? De Marx, de Engels, de Peñanó. ¿Me habla del libro rojo? ¿Me vas a hablar del manifiesto comunista? Ay, no te encadenes. ¿O me vas a hablar, José? No te encadenes, espérate. Bueno, porque es que tú a mí no me vas a estar encallejonando, hermano. No te estoy encallejonando. Lo que pasa es que el televidente, quien lo está escuchando, tiene que saber y tiene que tener bien claro el proceso político que estamos viviendo. Nosotros hemos dicho y hemos señalado en distintas oportunidades que aquí hay que tener memoria histórica. Si no hay memoria histórica, no es posible entender este presente y el futuro que nosotros estamos construyendo. Nosotros vivimos aquí lo que fueron los gobiernos de la Cuarta República, los gobiernos adecocopellanos. Nosotros lo vivimos. Nosotros no solamente lo vivimos, lo sentimos. Nosotros fuimos reprimidos. Nosotros no teníamos opinión pública. Esto que está diciendo Echarri aquí lo está diciendo aquí en un gobierno democrático, pero eso no lo podía decir yo en los gobiernos de Acción Democrática y Copey, porque era perseguido, era detenido, era torturado. Eso lo tiene que saber también Echarri, porque Echarri no es ningún niño, tiene 54 años, yo tengo 60 y pico, yo soy mayor que él, es verdad, 60 y pico, digo yo, ¿no? 62.
Entonces, yo soy mayor que él, ciertamente, pero no es tan mayor así. Él vivió, pues, también esa época de los gobiernos adecocopellanos. O sea, la corrupción en los gobiernos adecocopellanos fue una corrupción bestial. La inflación llegó más del 100%, la inflación en el país. Aquí no, la gente a lo mejor no conoce, nuestra gente joven no conoce que aquí nosotros no comíamos bistec ni carne. Nosotros comíamos aquí era el bagazo de esa carne. Nosotros aquí lo que comiéramos la molleja de pollo, y eso lo sabemos. Nosotros comíamos el pollo. Aquí los anaqueles estaban super full en todas partes, pero no había cómo comprar, no había cómo adquirir los alimentos de primera necesidad. Esa es una realidad inclusive cómo los sectores económicos de este país se impusieron e hicieron lo que les dio la gana. Cómo inclusive la renta petrolera pasaba a manos de esos grupos poderosos que hoy controlan y dominan todavía en el Estado venezolano. O sea, esa realidad del pasado, nosotros la trasladamos aquí y decimos, bueno, fueron más de 40 años. Fue más de 40 años que aquí los venezolanos no tenían vivienda. La educación estaba siendo privatizada. No había un acceso democrático a la educación como la que tenemos ahora. No había, mira, aquí se ha construido más de 700.000 viviendas. El presidente Maduro nos dijo que ya íbamos al millón. Y yo estoy convencido y seguro que vamos al millón de viviendas. Esa vivienda se la ha entregado a la gente de escasos recursos, gente que viven en los cerros, en los cinturones de miseria. Pero ¿cuándo hizo aquí los gobiernos de la cuarta, estos 40 años de pseudodemocracia representativa? ¿Qué hicieron? No, aquí la gente construyó ranchos por ellos mismos y ahí están, pues. Entonces, eso es una realidad que nosotros tenemos que decir. Mira, ¿cómo se ha democratizado la educación aquí? Millones de estudiantes en las escuelas, en los liceos, las universidades, inclusive becados, canaimitas. O sea, aquí ha habido un desarrollo que no es posible desconocer. Y cuando nosotros decimos los medios de comunicación, porque es que el problema es que esta guerra es una guerra hasta internacional. Y cuando hablamos de los medios de comunicación internacionales, que son los medios que están apoyando a los sectores golpistas, a los sectores opositores de este país, eso no podemos negarlo. No podemos negar que hay medios, inclusive nacionales. Bueno, yo conozco mucho, yo inclusive escucho la radio, de la televisión, cuando te están entrevistando inclusive a los sectores opositores, porque yo los escucho mucho. Yo escucho mucho a los sectores opositores. Yo les decía inclusive al propio Ramos Alú, bueno, ustedes a Decopey mandaron en este país. O sea, ¿con qué moral ustedes van a hablar aquí inclusive de violación de derechos humanos? ¿Con qué moral? Si digamos, gobierno es el que más ha respetado los derechos humanos. Ahora, que hay una guerra económica, ¿cómo no vamos a decir que hay una guerra económica? ¿Quiénes? ¿Es que vivimos en socialismo? No. En comunismo, mucho menos. Yo creo que aquí inclusive, yo veo sectores opositores hablando del comunismo. Yo veo, pero que ese no existe en el mundo. No existe el comunismo. Los pasos hacia el socialismo están todavía muy incipientes y en nuestra Venezuela el poder sigue estando en manos del poder económico, las grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, porque a veces ya no se puede hablar ni de empresas nacionales, sino las empresas transnacionales que han tenido el control y el dominio de la economía en el país. La economía no la controla realmente el gobierno. Estamos dando pasos cuando planteamos nosotros que hay que producir. La producción popular es fundamental, la producción masiva. Nosotros, nuestro pueblo, debemos estar trabajando en función de producir, porque tenemos la capacidad de producir lo que consumimos. Y un poco darle el golpe mortal a esa guerra económica de estos sectores que manipulan no solamente con los alimentos, manipulan con el dólar. ¿Desde dónde se controla Dollar Today? Pues desde Miami. ¿Quiénes son los que están haciendo eso? ¿Con la venia de quién? Entonces, ¿qué es lo que buscan? Hay todo un montaje real
para salir del gobierno legítimamente constituido. Nosotros tenemos que decirlo, nosotros tenemos que señalarlo. Eso es importante para poder entender lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, yo entiendo que los sectores de la oposición, que llama Charly alternativa democrática, dice el compañero, una alternativa democrática, siento que ellos tienen opiniones, y opiniones que nosotros respetamos inclusive, porque nuestras relaciones, nosotros sí tenemos muy buenas relaciones con sectores de oposición, etcétera. Con el Charly nosotros tenemos muy buenas relaciones y conversamos, etcétera, en el entendido que él está del lado opositor al lado donde estoy yo, pues yo estoy del lado del gobierno, yo defiendo al gobierno legítimamente constituido, yo defiendo al presidente Nicolás Maduro y lo defiendo en todos los terrenos donde haya que defenderlo. En eso yo estoy suficientemente claro. Vamos a un corte y ya volvemos.